el 18 en adelante. Lo leemos en el nombre de Jesús. Pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Verso 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es viva y es eficaz. Gracias, Padre Celestial, porque tú la has preservado. A ti te plugo, por medio de tu Espíritu Santo, inspirarla, guardarla, cada letra, cada tilde. Es nuestra esperanza, es nuestra confianza, el saber que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Te suplicamos, oh Señor, que nos hable por medio de ella. Una palabra tuya, oh Dios, puede salvar al pecador. Una palabra tuya puede cambiar el destino eterno de nuestras almas. Yo te ruego una vez más, que si aquí hay alguien que no te conoce, pueda salir de este lugar gozoso por medio de haberte conocido. Háblanos, danos, Señor, oídos retenedores de tu palabra y la disposición no solamente de escuchar, sino de escuchar para obedecer. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Es bien sabido que uno de los temas que más llama la atención es la sexualidad. Si un predicador quiere tener gran audiencia, lo que tiene que hacer es predicar acerca de las relaciones sexuales, las relaciones matrimoniales. Pero hay un segundo tema que genera la curiosidad de las personas para escuchar, y tiene que ver con los tiempos finales. Estos 2 temas cautivan a las personas: las relaciones sexuales y los tiempos finales. ¿Quién es el anticristo? Si ya nació, si tiene barba, ¿cuál es el sello de la bestia? Son cosas que a los seres humanos les cautivan. A los apóstoles les llamó la atención. Dinos, Jesús, Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora imaginémonos este tema, la sexualidad en los tiempos finales. ¿Habrá sexo en el cielo? ¿Se casarán en el cielo? Esta es la pregunta que este pasaje nos responde. Un grupo de hombres llamados saduceos vienen delante de Jesús con esta pregunta. Es una pregunta capciosa.
¿Qué va a pasar? ¿Hay vida después de esta vida? De hecho, el 80% de los estadounidenses creen que hay algo después de esta vida, en contraposición de un 8% que está dudoso. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dice las Escrituras con respecto a la vida después de esta vida? Y nosotros los creyentes creemos en lo que Jesús nos ha enseñado. Creemos que hay una tumba vacía. Creemos que hay un Salvador que resucitó. Pero esto tiene, hermanos, implicaciones para nosotros. De hecho, nosotros como dominicanos en esta semana pasamos por una tragedia nacional, la muerte de un ministro. Y una de las cosas que resultaba que la gente decía, murió a destiempo, murió en plena juventud, murió un hombre joven. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hay después de esta vida? Y a la luz de ese pasaje, lo que me propongo que podamos ver es que si tú crees en Jesús, tendrás plenitud de vida y en el siglo venidero la vida eterna. Lo voy a repetir. Si tú crees en Jesús, tendrás una plenitud de vida y resurrección de entre los muertos. Vida eterna en el siglo venidero. El texto que nosotros acabamos de leer, viene un grupo de personas. Jesús está bajo ataque. Primero, los versículos anteriores que habíamos leído, vinieron los maestros de la ley, los sacerdotes con una pregunta: ¿en quién tú fundamentas tu autoridad? ¿Quién te ha dado la autoridad para enseñar, para decir lo que tú estás diciendo? Jesús los desarmó con la siguiente pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos respondieron: no sabemos. Jesús les dijo: yo tampoco les digo en qué autoridad yo hago lo que hago. Se fueron, se organizaron y volvieron los fariseos con los herodianos con una pregunta para enganchar a Jesús, para atrapar a Jesús. Ya con esta pregunta no hay escapatoria, lo vamos a matar. Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? Si Jesús decía que sí, entonces le iban a acusar de ser antijudío. Pero si decía que no, ahí estaban los herodianos, aquellos que eran a favor de Herodes, y le iban a acusar de que estaba tramando una revuelta, negándose a pagar el impuesto al imperio. Fueron derrotados cuando Jesús le dijo: denle al César lo que es del César, la moneda que ustedes tienen en sus manos, y denle a Dios lo que es de Dios. Ustedes, su propia vida, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ahora ellos vuelven. Aquí nos menciona un tercer grupo que viene a atacar a Jesús. El versículo 18. Entonces vinieron los saduceos. ¿Quiénes son estos saduceos? Aquellos, como dice el texto, que creen, que dicen que no hay resurrección. Ellos dicen no hay resurrección. Versículo 19. Ellos vienen con una pregunta: Jesús, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no tuviere hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Mira cómo ellos se introducen: Jesús, Maestro. Ellos vienen con la adulación. Todos y cada uno de ellos vienen exaltando a Jesús, pero no porque crean en la enseñanza de Jesús, no porque les interese ser un discípulo de Jesús, sino que esa adulación es parte del aderezo que ellos le están untando a Jesús para ver si les hace caer. Jesús les dio, él sabía que a ellos no les interesaba creer en él. Jesús sabía que lo que ellos tenían era tratar de hacerle caer con alguna palabra que él pudiese decir y ellos utilizar. Estos saduceos eran los aristócratas, los sacerdotes que estaban alrededor del templo, sumamente ricos por los impuestos que ellos cobraban en el templo.
Tenían por autoridad solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos de Moisés. No creían en la doctrina de la resurrección, no creían en ángeles ni en demonios. Ellos solamente creían en el aquí y en el ahora, en lo que ellos tenían en la vida que ellos tenían en esta tierra. No creían en el porvenir. ¿Cómo atacan a Jesús? Ellos le tienen una pregunta, y la teoría que ellos van a implementar es la siguiente: argumento reducto absurdo. ¿Qué significa esto en español? Ellos van a tratar de demostrar que la doctrina de la resurrección es un absurdo, para así burlarse de Jesús. Si esto es un absurdo, si esto es un disparate, entonces nosotros no deberíamos creer. Si tú estás enseñando un disparate, tú eres un disparatoso, Jesús. Ridiculizar la enseñanza de Jesús. Por eso el texto nos dice, el autor de Marcos resalta que los saduceos no creían en la resurrección. Y miren el argumento que ellos hacen, la gran pregunta que ellos han elaborado. Maestro, Moisés nos dijo que un hombre se casara con una mujer que había enviudado, su hermano se casara con ella. Esto es conocido como la ley del levirato, narrada en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6. ¿En qué consistía esta ley? Para guardar el territorio y que siempre estuviera en manos de la misma familia. Si había un grupo de hermanos viviendo en el mismo territorio y la esposa o el esposo más bien de uno de ellos moría, le tocaba al otro hermano casarse con esa mujer y procrear hijos. ¿Cuál era la razón? Que ese hermano no se quedara sin hijos y que la tierra, al ser heredada, quedara en la misma familia. Y eso es conocido como la ley del levirato. Ahora mira cómo ellos lo llevan al extremo. Hay una mujer, hay una pareja, un matrimonio, el esposo muere. ¿Qué dice Moisés? Que uno de los hermanos que le sigue se case con ella. ¿Qué ocurrió? Así fue. Murió el segundo hermano. Son 7 hermanos, dicen ellos. Murió el tercero. Hermanos, ¿tú te crees? Si yo fuera el cuarto. Pero ellos siguen. Y la mujer mató el cuarto marido. Mató el quinto. Mató a los 7. Oiga donde ellos, a qué extremo llevan ellos a Jesús. Luego muere la mujer y aquí viene la pregunta. Cuando esta mujer se tope en el reino de los cielos con estos 7 esposos que la van a reclamar como mujer, ¿de quién de esos 7 será? Hermanos, lo que ellos quieren es atrapar a Jesús. Ellos no quieren creer en Jesús. En el libro de Hechos, acompáñenme allá por favor, capítulo 24, Hechos 24, capítulo 24, verso 24, versículo hasta el 27. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Verso 25, Hechos 24. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, le dejó preso. ¿Qué está narrando Lucas en este texto? El gobernador Félix está hablando con Pablo y él le gusta que Pablo le predique. Pero cuando Pablo le habló de la justicia divina, le habló del dominio propio y del juicio venidero, ahí él se asustó.
¿Y por qué Lucas narra esto? Félix era un impío. Él vivía una vida desordenada moralmente. Y Pablo le está predicando el evangelio. Pablo le está predicando acerca del pecado. Pablo le está predicando de la justicia que tenemos a través de Jesucristo, de que hay dominio propio y que vendrá un juicio venidero. ¿Y qué ocurre? Él se asusta, tiene miedo a lo que él le está hablando. Ahora, ¿qué común es esto a nosotros, hermanos? ¿Con cuánta frecuencia nosotros evitamos hablar de la justicia divina? ¿Con cuánta frecuencia nosotros evitamos hablar de nuestros pecados? ¿Con cuánta frecuencia nosotros vemos personas hablar acerca de temas o preguntas teológicas que ellos entienden que es importante? Ven acá, ¿cuál era la tabla del arca de Noé? Ven acá, esa nube que habla la Biblia en el desierto, ¿era un platillo volador? ¿O esa columna de fuego? Cuidado si era un extraterrestre que estaban ahí. Preguntas interesantes. ¿Qué le regaló a Adán el día de las madres? ¿A quién le regaló a Adán? Preguntas que las personas se hacen. Pero hablemos de lo importante. Háblame de tu pecado. Háblame de tu relación con Dios. Háblame acerca si tú mueres en el día de hoy y estás delante de la presencia de Dios. Si tú mueres hoy, ¿estarías tú en pie delante del Señor en buena manera? ¿Puedes tú tener la confianza de estar en paz? Ahora, hermanos y amigos que está aquí, ellos no creían en la resurrección. Pero tú y yo que decimos creer en que hay una vida eterna, que hay vida después de esta vida. Quizás estamos aquí sentados escuchando este sermón, pero los afanes de esta tierra, el solamente pensar en el aquí y en el ahora, no te dan la tranquilidad para escuchar el sermón. Quizás pensando en lo que vas a hacer mañana y lo que dejaste en tu casa. Estos hombres eran coherentes. ¿Sabes por qué? Porque ellos no creían en la resurrección, porque ellos tenían el templo. Su único afán era preocuparse por lo que ganaban en los impuestos del templo. Por eso cuando el templo fue destruido, los saduceos desaparecieron. Tú y yo podemos decir ser creyentes y vivir de una manera tan afanosa que no pensemos en la muerte, que no pensemos en qué pasaría si saliéramos esta tarde de esta tierra. Hay una mentira que se promueve a viva voz. Esta es mi vida, yo la voy a vivir como yo quiera. Mentira. Esa vida que tú tienes, que yo tengo, le pertenece a Dios. Él te la dio, Él te la quita y un día te va a pedir cuenta como la viviste en esta tierra. Dedicados al entretenimiento como si lo único que tuviéramos es lo que tenemos en esta tierra. Pero por otro lado, caemos en el afán, dedicados al trabajo como lo único que tuviéramos es este trabajo en esta tierra y no hay tiempo para pensar en lo celestial. Vivimos de una manera afanosa y no nos detenemos a pensar en la vida eterna como estos saduceos. A ellos no les conviene que haya la vida eterna. A ellos no les conviene que exista un juez justo que pida cuentas. No les interesa saber qué va a pasar con ellos más allá. ¿Por qué? Porque quieren vivir en su sistema religioso caído. ¿Qué le va a responder Jesús a esta pregunta? Ahora, hermanos, este es un problema que tienen los escépticos. No hay manera, no hay argumentos para usted responderle. ¿Sabes por qué? Porque ya ellos tomaron la decisión. Lo que Jesús tiene que decirme no me interesa. Lo que Jesús tiene que decirme es un disparate. A mí no me interesa. Simplemente quiero atrapar a Jesús. Simplemente quiero quitar a Jesús del medio para yo seguir viviendo como vivo. ¿Qué le responderá Jesús a esta pregunta? ¿Tendrán éxito? Hermanos, este debate tenía años entre los fariseos. Los fariseos no habían encontrado respuesta a esta pregunta para los herodianos, para los saduceos, perdón.
Los fariseos no le habían podido responder a los saduceos. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 24, léalo conmigo, por favor. Jesús les dice cuál es el plan para el reino de los cielos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Oye, ¿qué pregunta? Eso le dice. Pero cuidado, ustedes son ignorantes. Ustedes no han leído la Biblia. Ustedes no han leído la Torah. Personas que la recitaban de memoria. Hace muchos años yo tenía un profesor en el colegio y él nos daba inglés. Entonces él llevó un radio para enseñarnos a escuchar una pronunciación, unas canciones y unos conversatorios en inglés. Él abre el radio, un radio pequeño, entra el cassette, ya revelé la edad, con el cassette le da play y lo pone a sonar. Todos nos quedamos esperando, el radio no suena. Vuelve, saca el cassette, lo voltea, le da, vuelve y pone, nos quedamos esperando, el radio no suena. Luego hace lo que hacemos los dominicanos cuando un equipo electrónico no funciona. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos un toquecito. Él agarra el radio y le da a play y no funciona. Un amigo que está sentado delante con más timidez que valor le dice: profesor, pero no son esas las pilas que están en el escritorio. Ya sí, las pilas. Él se había olvidado de ponerle las pilas al radio. Eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no han leído las Escrituras. Ustedes cometen un error porque ignoran las Escrituras. No conocen la Biblia. No se le ha dado la escuela dominical. Y ellos conocían la Biblia, pero ¿saben cuál era el problema con ellos? Que ellos iban a las Escrituras no para someterse a la autoridad de las Escrituras, sino para buscar argumentos para pelear con los fariseos, para buscar argumentos para sostener ya la religión que ellos tenían. Son como el borracho que está agarrado al poste de luz. Él está agarrado al poste de luz, no porque le interese la luz que da el poste de luz, sino para no caerse fruto de su alcoholismo. Así eran estos fariseos. Jesús le dice: al ustedes ignorar las Escrituras, ustedes están pasando por alto la verdad de Dios. Son ignorantes de la palabra de Dios y por eso son engañados. Ciegos guían de ciegos. Esto es común, hermanos, en las sectas. Ellos tienen un texto prueba. El texto que leyó nuestro hermano Carlos. Es común ser utilizado por los testigos de Jehová para negar la resurrección de entre los muertos. Versículo 17 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de tristeza y de conmiseración. Y ahí lo dejan. ¿Cuál es el problema? Que ellos ignoran intencionalmente que después de 1 Corintios 19 está 1 Corintios 15, versículo 20. Después del 19 va el 20. ¿Y qué dice el 20? Que Cristo resucitó. Y por lo tanto nuestra fe no es vana. Esa es nuestra esperanza. Y se desarman rápido. No, lee el versículo 20. Testigo de Jehová. Ahora, hermanos, tú y yo tenemos que tener cuidado. Al leer las Escrituras debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, con humildad, con devoción, con una actitud sumisa a la autoridad de las Escrituras. Porque de lo contrario podemos caer en el error. Ellos malinterpretaban a Dios. Parte del versículo 24. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Sus errores están en no interpretar correctamente la verdad de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús los corrige. Ellos están con Jesús. Ellos llegaron donde el verbo de Dios, donde la verdad absoluta de
parte de Dios, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. No estén pensando simplemente en un placer terrenal como las relaciones sexuales. En el cielo, en ese sentido, no habrá ese mandato de multiplicarse y poblar la tierra. Todo placer terrenal no tiene comparación con el placer eterno. Es un ciclo nuevo, una tierra nueva. Jesús le está diciendo, hay resurrección de los muertos. Y no habrá necesidad de seguir por lo menos la relación marital como la tenemos en esta tierra. Seremos como los ángeles en ese sentido, ya que no nos casaremos, ya que no procrearemos, sino que estaremos glorificando a Dios. Tampoco moriremos cuando estemos en los cielos. Esto es interesante, hermanos, porque de alguna manera tú y yo podemos tener errores con respecto a las Escrituras. Por eso necesitamos venir a ella y ser esclarecidos. Pero estos hombres no tenían la intención de recibir el consejo de parte de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 24. Se nos narra una historia de un predicador llamado Apolos, de quien se nos dice era poderoso en las Escrituras. Pero ¿qué pasaba con Apolos? Que Apolos nada más había escuchado del bautismo de Juan. Él no había escuchado del advenimiento de Jesucristo. Y por eso al predicar, dos hermanos, esposos, Priscila y Aquila, se le acercaron y le hablaron. Apolos, ven acá, ¿tú has escuchado acerca del Espíritu Santo, del advenimiento del Espíritu Santo? Y él dice, no, yo no escuché. Ellos lo instruyen y Apolo entonces comenzó a predicar de una manera más clara. Pero esto no era lo que querían los fariseos y los herodianos. Ellos querían atacar a Jesús para destruirlo. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos topemos con este tipo de falsos maestros, ¿qué podemos hacer? Yo creo que este pasaje nos da respuesta. Lo primero que debemos hacer es entender que muchas veces estas personas están en el error, no por falta de información, sino por exceso de rebeldía. No es que no entiendan las Escrituras per se, no es evidencia lo que les hace falta, sino que ellos quieren promover una falsa religión. Pero un segundo elemento a considerar: debemos predicar el Evangelio, proclamar la buena nueva, no bajarnos a discutir con ellos de esos temas que ellos quieren buscar, irnos al terreno del debate innecesario, del debate infructífero. Debemos entonces apelar a la conciencia que ellos tienen a pesar del error. ¿Y a qué yo me refiero? Todo el mundo sabe que es pecador. Su propia conciencia les acusa. Y a pesar de ellos estar hablando de alguna herejía, de alguna secta, su conciencia le acusa y le da convencimiento de pecado. Ahora, hermanos, Jesús le dice, con respecto al matrimonio y a la sexualidad, al sexo en el cielo, seremos como los ángeles. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero como Jesús es Dios, Él conoce la implicación de lo que ellos le están preguntando. Y detrás de esta pregunta viene la pregunta, y es, ¿qué va a pasar después de la muerte? Versículo 26. Pero respecto a si los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Hermanos, round tras round, los fariseos salían derrotados delante de los saduceos. No había un solo campeón fariseo que le había ganado a los saduceos. ¿Cuál es la razón? Los fariseos no habían encontrado un versículo en el Pentateuco que hablara de la resurrección.
Y por eso los saduceos le decían: no hay ningún problema, nosotros vamos a creer en la resurrección de los muertos, pero búscanos en los escritos de Moisés. Si tú nos buscas un versículo en los escritos de Moisés, nosotros los saduceos vamos a creer en la resurrección. Por eso quizás es como el tercer round y el definitivo. Los fariseos dijeron: vamos a mandarle a los saduceos a Jesús, porque nosotros no hemos podido encontrar ese versículo que hable de la resurrección en el Pentateuco. Difícilmente Jesús lo va a hacer. Ahora, hermanos, mire por qué la importancia de nosotros estudiar las Escrituras. Mire la importancia de nosotros creer en la inspiración, en la exhalación de las Escrituras. Mira la importancia de nosotros creer que Dios guardó incluso la conjugación de los verbos. Que Jesús le cita a ellos, Éxodo 3, la zarza ardiente, y Jesús le dice: miren la conjugación de este verbo. Dios le dijo, cuando Moisés le dijo: ¿en nombre de quién yo voy a ir? Cuando yo me le pare al faraón y le diga: ¿quién me envía?, tú les vas a decir: yo soy el Dios de Moisés, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No le está diciendo, Moisés no le dijo: yo fui o yo seré, yo soy. Y esto es lo que implica que ambos, Moisés, Jacob e Isaac, están vivos. Y yo no soy un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. No más palabras, su magistrado. Se callaron y tuvieron que irse, como decimos nosotros, con el rabo entre las piernas. Ellos están delante de Dios. Evidentemente Job, Salmo, Daniel habla de la resurrección. Y aquí Jesús le dice: ustedes pasaron por alto eso. ¿Por qué no pasaron por alto? Porque quisieron voluntariamente ignorar las Escrituras e ignorar el poder de Dios, que es capaz de resucitar. Ellos vieron a Lázaro resucitado y aún así seguían negando la resurrección de los muertos. Como dice el pastor Timothy Keller, la esperanza de vida después de la muerte, como decían los griegos, no muere cuando un ser humano sale de esta tierra. Más bien descansa en el compromiso de Dios con nosotros. A mí me encanta, hermanos, esto debe producir gozo en cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está diciendo: Dios es un Dios fiel, Dios cumple su pacto. Aunque el mundo no se acuerde de Moisés, aunque el mundo no se acuerde de Jacob, no se acuerde de Isaac, Dios se acuerda de ellos. Y Él sigue siendo su Dios. Hermanos, eso debe producir confianza y gozo en nosotros. Aunque nadie te conozca en esta tierra, aunque al morir nadie te recuerde, Dios se acordará de ti. Dios se acuerda de su pueblo. Pero tiene implicaciones para nosotros al momento de escudriñar las Escrituras. Debemos someternos humildemente en dependencia del Espíritu Santo. Mira el reclamo de Juan a estos grupos, de Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué hacen? Y ellas son que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida eterna. Ustedes escudriñan las Escrituras. Para ustedes es importante leerla, le dice Jesús. Y saben que en ella hay vida eterna. Pero no vienen a mí para buscar la vida eterna. No vienen a mí para buscar la salvación. No se acercan a mí para confiar en medio de sus dificultades. Hermanos, este texto nos enseña que debemos tener confianza en la palabra de Dios y en sus promesas. Debemos confiar que lo que Dios le prometió a Moisés, a Abraham y a Isaac, también es lo que Él nos ha prometido a nosotros como su pueblo. Ese mismo Dios que les levantará de la tumba, también nos levantará a nosotros. La muerte no es el final. Como leía Carlos en 1 Corintios 15, será derrotada y un día viviremos eternamente con nuestro Dios en el deleite eterno.
Estos fariseos, estos saduceos, estos herodianos, maestros de la ley, atacaban a Jesús, pero no se detenían a evaluar si era verdad lo que Jesús les estaba diciendo. Amigo querido que estás aquí, reflexiona en esta mañana. Antes de salir de aquí, escucha la palabra de Dios. Reflexiona lo que domingo tras domingo estás escuchando. Si quizás tú estás viviendo al igual que los saduceos y no estás tomando en cuenta el siglo venidero, la vida eterna. Si quizás no estás tomando en cuenta y solamente ves el afán, el trabajo, los quehaceres de esta vida. Y al igual que Marta, vives afanosamente ocupado, sin tomar en cuenta el reino de Dios. Detente, pon un freno. Muchas veces en estas semanas he escuchado decir de ese señor que falleció, que fue asesinado, murió a destiempo. Murió en el mejor momento de su vida, en la cúspide del éxito, se fue a destiempo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el tiempo del ser humano salir de esta tierra? ¿Dónde está escrito el día de nuestra muerte? ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Por eso el llamado en la mañana de hoy es, así escuchamos la voz de Dios, no endurecer nuestros corazones y venir en Él en fe y arrepentimiento. Hay una pregunta: ¿cuál es el propósito del ser humano en esta tierra? Tener vida, tener salud, tener familia, un empleo digno para sustentarla, recursos económicos, ser feliz con los seres queridos. Y al final de esta tierra, al final de tu existencia, ir al descanso eterno, EPD. Por eso dice el hombre que se afana, buscando la felicidad, buscando el sustento para sus seres queridos. Ahora, ¿qué pasará o qué pasaría si a alguien de repente le quitaran todo? Si de repente le quitaran la salud, le quitaran la familia, los recursos económicos, se le va la felicidad. ¿Qué pasará con este ser humano? ¿Qué tú crees que le puede pasar a alguien que le quiten su salud, que le quiten su familia, que le quiten sus recursos económicos, que su esposa le abandone? ¿Qué pasará? Tú me haces esa pregunta y yo te digo, depende. Depende dónde está la confianza de ese ser humano. Si la confianza de ese ser humano está en Dios o está en los recursos que Dios da. Hay un hombre que le pasó esto. Le quitaron todo en un solo día. Y quizás ya te vino a la mente. Quizás tú estás pensando en Job. ¿Verdad que sí? Pues no. Saúl, en un solo acto, le fue quitada la vida de sus hijos, su reino, sus recursos. Y en medio de la batalla, el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 4 al 6, se nos dice que Saúl le dijo a su escudero: mátame, prefiero que me mate un israelita y que no me maten estos filisteos incircuncisos. Y su escudero le dije: no, yo no te voy a matar. Y él mismo se suicidó tirándose encima de su espada. Saúl lo perdió todo porque le faltó todo. Le faltó Dios. No tenía ningún tipo de temor de Dios y se suicidó. Pero hay otro hombre que le fue quitado todo. Aquí sí, piensen en Job. Job, su esposa, su familia, sus hijos, su salud, sus recursos. Y por si se le olvidaba, la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero en Job capítulo 19, versículo 25 al 27, Job se levantó y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantarás sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón se desfallezca dentro de mí. Yo sé que aunque yo me despedace, yo me levantaré, no por mis fuerzas, sino
porque mi Redentor vive. Su esperanza estaba en su Redentor. ¿Quién es este Redentor en el cual Job puso su esperanza? ¿Quién es aquel que Job estaba hablando? ¿En quién fue que él confió? Hermanos, en un hombre que se levantó, no buscando la riqueza, le dio la espalda a toda la riqueza, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, no escatimó esto, se humanó, vivió una vida humilde, humillado por su pueblo, humillado por su familia, humillado por su nación. Se resalta que Orlando Jorge Mera fue traicionado por un amigo. Este hombre fue traicionado por todos sus amigos. Uno le negó, otro le vendió. Le quitaron la ropa y echaron dados de suerte sobre su ropa. Fue arrancado de esta tierra, desfigurado su rostro, escupido, lacerado. Siendo perfecto, murió rodeado como criminales. Ni siquiera se le dio una muerte digna. Estos fariseos herodianos, como más adelante vamos a ver, planificaron matarlo como un vil delincuente. ¿Y saben lo que él hizo? Guardó silencio. Como oveja fue llevado al matadero por sus enemigos, teniendo el poder para librarse. Y todo esto, hermano y amigo, lo hizo por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó ahí. La tumba no le detuvo. La piedra al tercer día comenzó a temblar. La tumba no le pudo retener. Él se levantó y vive. Y sabes que está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Y esa es nuestra gloriosa esperanza, de que así como Él se levantó, nosotros seremos levantados. De que así como Él reina un día, nosotros reinaremos con Él. Por eso, ante la muerte, Pablo, al igual que Pablo, podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro glorioso Salvador se levantó y reina. ¿Y sabes qué? Regocíjate, porque al igual que Él, tú y yo reinaremos por siempre y para siempre. Por eso el llamado en esta mañana: si tú crees en Jesús, tú tendrás una vida plena y esperanza, que te levantarás de en medio de los muertos. Glorioso día que anhelamos, hermanos. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque no hemos creído en vano. Tú resucitaste y celebramos. Ayúdanos, oh Señor, a creer, a aferrarnos a esa confianza. En medio de las dificultades, de la muerte, de la enfermedad, tenemos esperanza de que tú nos restaurarás, tú nos levantarás de la tumba, Señor. No nos quedaremos ahí. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Ayúdanos cada día a creer más en ti y a vivir por tu palabra. Por eso te lo pedimos. Amén. Dios le guarde.